Bueno, Carol, fíjate de solucionar lo tuyo. Victoria Lapeire, Presente. Leiva Graciela, sí. Presente. López Martina, Presente. Matebe Mayra, Presente. Morán Martínez Gabriela, Acá, presente. Ocampo Andy, Presente. Ovejero Fabiana, Presente. Micaela Pablo, Presente. Ana Paula Paz, no está, ¿no? Pérez Constanza, Pérez Constanza, Presente. Ramos Adriana, sí. Rosales Ileana, Presente. Salomoni Romina, Vallejos Bernarda, Presente. Zapata Lucila, Zacarías Brisa, bueno, vamos a comenzar. Este texto que vamos a ver hoy se complementa. Magalí Artigue. Ok, un segundo. Bueno, les decía, este texto que vamos a dar hoy se complementa súper bien con el primer texto de esta segunda mitad de la materia, que es el de Freire. De hecho, hasta se parecen los apellidos Freire y Freinet. Hay cierta coincidencia temporal, no es total, pero bueno, uno es un educador, un pedagogo sudamericano como Freire, y este que estamos hablando, que vamos a hablar hoy, se llama Celestin Freinet y es francés. Para que se ubiquen en el tiempo, este hombre nació el 15 de octubre de 1896, justo después de la Revolución Industrial, del crecimiento también se podría decir del movimiento de izquierda o el Partido Comunista, que surge en las fábricas sobre todo, cuando se dan cuenta cómo los explotan, donde la gente percibe explotación, florece el comunismo y las ideas de izquierda. Y Freinet murió el 8 de octubre del año 66. Lo peculiar de la historia de vida de este hombre es que una vez que él fallece, su proyecto, que ahora vamos a hablar de él, fue continuado por su esposa, Elise. No sé cómo se pronunciará en francés, pero se llama Elise Freinet. También, 1898-1983, vivió bastante más. Dijimos que fue un maestro, Freinet, y pedagogo comunista francés. Lo primero que se viene a la mente de cualquier persona que conozca la historia de Freinet es una herramienta pedagógica, que en realidad no es una herramienta nacida para la pedagogía, se nació para otra cosa, pero él la adaptó a la pedagogía,
que es la imprenta, la utilización de la imprenta en la escuela. ¿Escucharon algo de alguna vez la utilización de la imprenta en la escuela? Sí. Bien. De hecho, en muchas escuelas, a veces, más que nada en inclusión, he escuchado a muchas senios que usan la imprenta mayúscula, que es más fácil que la imprenta minúscula. Sí, pero yo no estoy hablando de la letra imprenta. Estoy hablando de la imprenta De como... la imprenta de la máquina. Exacto. Como vieron que se habla que una de las grandes invenciones de la humanidad fue la imprenta de Gutenberg. Sí. A partir de ahí se pueden empezar a hacer diarios de forma masiva, libros de forma masiva, la Claro, la Biblia. duplicación de papeles y de folletos para la difusión y para que todo el mundo pueda encontrarse con el texto deseado o el necesario. Exactamente, exactamente. Norma, ¿no? Sí, profe. Muy bien, muy bien. Estamos hablando del aparato imprenta, ¿no? Esa cosa gigantesca de metal que tiene tuerca, que tiene palanca, que, bueno, obviamente estamos hablando también de imprenta de un tamaño adaptable a una escuela, no estamos hablando de la imprenta de que utiliza el diario Clarín para su tirada, ¿no es cierto? Pero esa misma maquinaria implementada en el aula causó una revolución por parte de Freinet. Ahora vamos a hablar. Su escuela libre, lo que él llama una escuela libre de tipo experimental, comenzó más o menos en el año 1934. Su primera experiencia, la primera experiencia de Freinet con ese tipo de metodología, la pone en marcha en su lugar de nacimiento, una ciudad que se llamaba Vence, que los recipientarios, los alumnos, ¿no es cierto?, que recibían su educación de parte de Freinet, eran la mayoría pertenecientes a clases sociales muy bajas y a familias que estaban en situaciones de apuro. Imagínense que esa época era una época muy de guerra, muchos conflictos. De hecho, al comenzar la Segunda Guerra Mundial, que es apenitas después de esta fecha que les estoy mencionando, en el año 39, a Freinet lo persiguieron, como al igual que persiguieron a Freire, ¿no es cierto? Y al igual que persiguieron a Althusser, a todo. Si hay algo que tienen mucho en común los autores de los textos que vimos de esta materia, es que a casi todos los persiguieron. ¿Y por qué los persiguieron? Por sus ideas, por supuesto. Bueno, Freinet, aparte de ser comunista, que ya es motivo suficiente para que te persigan, proponía un tipo de pedagogía que le escapaba a la pedagogía. ¿Se acuerdan el tipo de educación bancaria que plantea Freire? O, por ejemplo, la clase de educación que se imparte en el aparato ideológico del Estado escolar, según Althusser, esa educación que está al servicio de la dominación. Marisol, sí habla. ¿Los persiguen porque son comunistas o porque son comunicadores? No. Pensémoslo a nivel local, ¿no es cierto? Para mí tiene más que ver no con la orientación política, sino que tiene que ver con el movimiento que genera un comunicador social. No, pero por ejemplo, pensarlo de esta forma. Sin ofender, sin ofender. ¿Qué es Luis Majul? ¿No es un comunicador social? Sí. ¿Y alguien lo persigue? Son otros tiempos también. No te escape de la pregunta. No te escape. ¿Es un comunicador social? ¿Lo persiguen? No sé qué decirle ahí. Porque estamos hablando de pedagogos. Luis Majul no es un pedagogo. Dígame un pedagogo de hoy que sea perseguido. No. Eso por ahí me lo tendrían que decir ustedes, que son las que estudian pedagogía y educación. Yo, la verdad, no sabría decirles. Profe. De todas formas, los autores que yo les estoy mencionando, como por ejemplo Althusser, como por ejemplo Horkheimer o Adorno, no son educadores. Son pensadores. A lo que yo voy... Y ahora, Majul, ¿qué está haciendo por la educación? Nada. Ahora, si usted me pregunta, Althusser, si me pregunta, este señor Freinet, hizo un montón, porque habla de lo que es la reproducción de varios textos en poco tiempo a través de una maquinaria dentro de las instituciones y todo el movimiento que genera. Genial. Y está haciendo algo dentro
entorno educativo. En cambio, Muy bien, ¿me Marisol. entiendes? También si Profe, usted analiza, Juana de Manso también fue recontra perseguida, pero de hecho, antes las maestras todas eran perseguidas cuando Marisol, empezó lo que yo te el quiero decir es movimiento. que lo normal es que persigan a la gente cuyo que pensamiento va tiene en contra ideas. del status quo. Para mí que los siguen, a los que persiguen, es porque tienen ideas que van en contra de que, o sea, a nosotros nos quieren adormecer, Ujú. como que no pensemos. Entonces, los que tienen ideas nuevas de revolucionarias, es ahí donde persiguen a estas personas con otras Exactamente. ideas. ¿Y cuál es qué ideología de nivel mundial plantea como máxima la revolución? El socialismo. Y bueno, Comunismo. exactamente. O sea, lo que Althusser dice es que hay toda una maquinaria estatal, violenta y simbólica, al servicio de mantener el estado, digamos, el escenario capitalista, ¿no? En el que unos explotan a otros y hay clases sociales. Y cuando alguien plantea la destrucción de ese modelo de producción y la destrucción de las clases y la destrucción del Estado al servicio de esa injusticia, se lo persigue, se lo acalla. Eso es lo que ha pasado en la historia de la humanidad con el comunismo. Ahora, después sí, pasaron cosas en el nombre del comunismo que fueron horrorosas, ¿no es cierto? Porque es cierto, también sucedieron tragedias, genocidios y demás digamos, en las manos de gente que se decía comunista. Pero no es el caso de Freinet, ni tampoco es el caso de Freire. Estos tipos realmente estaban enamorados de lo que hacían, eran idealistas y realmente son gente para tener como referente. No estoy hablando de Mao Zedong ni de Stalin, ¿no es cierto? Bueno, no quiero meterme en ese tema, pero bueno, lo que quiero decir es que a Freinet lo persiguieron por comunista y porque sus ideas con respecto a la educación son parecidas o compatibles a las de Freire, y a Freire también lo persiguieron por eso. Cuando te invitan a pensar, eso es considerado una amenaza. Cuando te invitan a reflexionar sobre tu estado de sumisión, de explotación, de dominación, sos peligroso. Y no olvidemos que los que persiguieron a Freire era un estado dictatorial, son los que persiguieron a Rodolfo Walsh en Argentina, estado dictatorial, y los que persiguen a Freinet, lo mismo que la Alemania nazi, o sea, siempre son dictaduras. Acá en este caso, profe, no solamente por eso, sino porque tenía esta máquina, este recurso como para hacer multiplicar todos sus pensamientos y sobre todo la educación. Claro. No, está muy bien. Aprovecho para decirles, no quería dejar de decir, no tiene nada que ver con este tema, pero agradecerles porque yo te salí de la clase de, ¿cómo se llama? El texto que vimos, me agarró una laguna, de Chomsky. Salí de clase y había un montón de chicas de ustedes que siguieron el Instagram de Código Plural. Me acordé porque estoy tomando un café justo en una taza que tiene el logo, y les agradezco a todas, la verdad. Me preguntó mi compañera de trabajo qué pasó, que había de repente tanta cantidad de seguimientos de la nada, todas mujeres, bueno, les dije, mirá, comenté en clase, así que les agradezco a todas. Bueno, seguimos. Dije que a Freinet primero lo persiguieron y después pudo regresar a su país y volver a ser admitido en el Partido Comunista. Pero en 1953 lo expulsaron también del Partido Comunista, con lo cual el tipo evidentemente no encajaba en ningún lado, ¿no es cierto?, con sus ideas, o era problemático o tenía muchas cosas para decir. Finalmente falleció a los 70 años y fue su mujer, Elise, la que siguió su proyecto. Este texto se puede dividir en dos, y así lo vamos a tratar hoy. Que me preocupa que ya hemos perdido media hora y ni empezamos, pero bueno. Primero vamos a hablar rápidamente, así un pantallazo, cuáles son las principales técnicas, herramientas que utilizó Freinet para su modelo educativo, ¿no es cierto? Que él va a decir que no lo considera un método, sino un conjunto de técnicas, procedimientos y actividades de pedagogía popular, que impregnaban toda la vida de la escuela, que toda la vida de la escuela excede a lo que sucede en el aula,
y que fueron construidas y diseñadas en torno a la experiencia. Esto es muy importante, y usted lo sabrá mejor que nadie, que desarrollar políticas educativas desde un escritorio en Puerto Madero no es lo mismo que desarrollarlas estando en clase con las botas para lluvia en la isla, con los pies en el barro y lidiando con chicos que tienen un millón de problemas, mucho más grave que ir a la escuela, ¿no es cierto? Entonces, no es un método, sino un conjunto de técnicas, herramientas y demás que las fue desarrollando a través de la experiencia. Y después vamos a hablar sobre el espíritu de este modelo de educación de Freinet y vamos a profundizar en la imprenta, que es la madre de las técnicas, ¿no? Las principales técnicas educativas de Freinet, empezamos una breve mención hacemos a la imprenta porque la tenemos que mencionar, después vamos a profundizar. Que la imprenta escolar fue su aporte más novedoso, el que todo el mundo conoce sobre Freinet. No es un pedagogo demasiado conocido, pero los que lo conocen rápidamente lo primero que se les viene a la cabeza es la imprenta. ¿Qué tiene de maravilloso la imprenta en el modelo de Freinet, en el mundo maravilloso de la cabeza de Freinet, ¿no? Que permite cambiar los materiales tradicionales de la clase. ¿Cuáles son los materiales tradicionales de la clase? Lápiz y papel. Pero, está bien, pero el material... El manual. El pizarrón. Exactamente, el manual. Los textos. El manual. Sí, bueno. Va a decir que con la imprenta y con el producto de la imprenta, que el producto de la imprenta ya vamos a ver cómo es producto de los niños, de los educandos, ¿no es cierto? Va a poder cambiar los materiales tradicionales de la clase. El manual que es un elemento de información estática, inerte, descontextualizada. Ustedes lo pueden notar hasta el día de hoy, están muy descontextualizados, aunque hagan esfuerzos por contextualizarlo en el momento histórico en el que vivimos, ¿no? Y pasarlos, reemplazarlos por textos vividos y libres, hechos por los alumnos. Volvemos al mismo dilema que teníamos con Freire, ¿no? Es tan hermoso, pero suena tan inaplicable, ¿no es cierto?, poder reemplazar un manual por textos producidos por los niños. Pero que es revolucionario no lo podemos negar. Siempre con el fomento ilimitado de la libertad, de la libre expresión del niño, ¿no es cierto? Una actividad que era como la forma de generar conocimientos para después llevar a la imprenta e imprimir y generar productos, ¿no? Eran las clases paseo, que hoy todos nosotros estamos familiarizados con las clases paseo, pero en esa época era muy novedoso, y lo que sigue siendo novedoso al día de hoy es volver de la clase paseo para después discutir democráticamente cuáles son las vivencias más importantes que se tuvieron en ese paseo y plasmarlas en un escrito colaborativo, hecho en grupo, en la imprenta, ¿no es cierto? Para Freinet la vida estaba fuera del aula. En ese entorno que él va a decir todo el tiempo que hay que transformar. No hay que ser un contemplador pasivo del entorno, sino que hay que vivirlo y transformarlo. Esto hace a los educandos sujetos activos de su propia historia. Así que el profe menciona el conocimiento cultural que uno tiene. ¿Cómo? Que menciona sobre el conocimiento cultural, porque tiene una vida parecida a la de Freire, porque se crió en el campo y iba a la escuela y entonces le enseñaban todo a memorizar y él no lo encontraba sentido. Muy bien, Andy, muy bien. Y bueno, fue eso que él, fue creciendo, se fue a la guerra y dice que, ¿cómo se llama? Le hirieron en el pulmón y él no podía gritar. Entonces cuando fue él dijo, bueno, yo no voy a gritar y no es que se acaba acá mi vida, no sé qué, voy a ir a enseñar y los que van a hablar van a ser los niños. O sea, no como el docente de antes que grita, que tiene la tarima alta, sino que va y enseña de otra manera.
Impecable, tal cual. Fue herido de guerra, tenía dificultades para hablar en voz alta y respiraba mejor, básicamente, en el exterior. Aprovechaba, aparte tenía una concepción de que la vida sucede fuera del aula y en el contexto extraescolar, o sea, llevar la educación, extender la educación al contexto extraescolar, al entorno inmediato, ¿no es cierto?, de las personas, que incluye amigos, familia, el contexto de socialización en el barrio, ¿no es cierto? Lo cual muestra que el tipo es un adelantado, ¿no? Porque imagínense qué tonto sería limitar la educación de un niño al tiempo que pasa solamente metido en un aula, ¿no? Es como que, bueno, sonó la campana, se cortó la educación. Vuelvo a casa, se cortó la educación. Es una tontera, pero bueno. Hoy, esta gente ha hecho que hoy estas cosas nos parezcan una tontera, pero en ese momento fue revolucionario. Muy bien. Cosas para lo que sirve la imprenta, rápidamente. Favorece la creatividad, favorece la imaginación, la desmitificación, esta palabra es clave, desmitificación del libro y del periódico, potencia la lectura crítica, la cooperación, el trabajo en equipo, la comunicación oral y escrita, y el nexo entre educador y educando. Pasamos a la segunda técnica, son 9. La primera, la imprenta escolar. El punto 2 es el texto, el dibujo libre y los libros de vida. Tanto el texto como el dibujo, que sean libres, significa que el niño lo hace libremente, escoge el tema, escoge las formas de ejecutarlo, escoge por dónde empezar, por dónde terminar, qué temática le interesa. Esto de qué le interesa al educando es la columna vertebral de Freinet, ¿no es cierto? No interponer el interés o el deseo del educador. En un manual no está el interés de un niño, ¿o no? A lo sumo puede estar la interpretación de un adulto que es el interés del niño, pero no es el interés del niño. Freinet se saltea esa parte. Y aparte le acabaría el currito también a varios, ¿no? Con los manuales quizás no se ve tanto, pero en el nivel terciario y en las universidades hay muchas veces que hay muchos curros con los libros, ¿no? Por ejemplo, a un docente hace un currito con alguna editorial. Yo tuve, por ejemplo, en el año 2001, hice el CBC. Me acuerdo, primera clase de economía, Cátedra Pérez Henry era, en San Isidro. Primer clase, era época de 1 a 1 todavía, 1 peso, $1. Primera clase nos dicen, para esta cruzada les vamos a pedir que compren este libro. Todo el material va a ser este libro, que se llama El Desafío Neoliberal. Ya piensen eso, el nombre del libro, El Desafío Neoliberal. En la UBA, que se supone que es, como dice Milei, un nido de ratas zurdas, ¿no? Bueno, el Desafío Neoliberal. Éramos, no sé, 200 alumnos en esa comisión. Y el libro El Desafío Neoliberal salía 50 pesos, lo que es igual a $50. Lo que es igual a hoy, permítanme un segundo, que saco la calculadora, 50 por más o menos 1.300, ¿no? Lo que es igual a 65.000 pesos. O sea, el libro salía a 65.000 pesos y yo calculo que seríamos 200 en la comisión. Solamente una comisión de varias, ¿no? O sea que 65.000 por 200 son 13 millones de pesos solamente con mi comisión. Se hizo el tipo vendiendo a todos los alumnos ese libro. Un libro de 700 páginas, imposible que nos puedan evaluar en un primer... Esto era para un primer parcial de la materia de economía, ¿no? Después para el segundo parcial nos hicieron comprar otro libro. Y son libros que están pensados, no fueron pensados para un aula, no le preguntaron al alumno si eran de su interés, eran un bodrio, la verdad eran unos ladris. Entonces con todo este rodeo quiero decir que en una educación en la que se origina el conocimiento
a partir de la lectura de los textos que a los educandos les interese, no podrían haber cursos como este, ¿no? Profe, le cuento, las escuelas privadas le venden los libros a los chicos y hacen la compra comunitaria. Claro. Y el libro es exactamente el mismo que el Estado le entrega a las escuelas del Estado, que tiene sellito que dice Provincia de Buenos Aires, el mismo, buscás la página 3 y la página 3, la página 4. La única diferencia que las imprentas, a ver cómo se llaman, bueno, no me acuerdo, creo que Santillana es una de las imprentas y ABCB, qué sé yo, qué sé cuánto, te dan un link, si compras el libro, te dan un link con tu número de documento o el de tu hijo, y vos podés ingresar y hacer las actividades de ahí, y las docentes bajan las actividades ya hechas porque les viene un docente para un link para los docentes, otro para los alumnos, qué sé yo, qué sé cuánto, y lo bueno es que la imprenta, si la maestra logra que, no sé, el 50% de sus alumnos compren en esa compra comunitaria, les regala el librito a la seño. Un librito que ya viene con todo armado y organizado, porque es el mismo que el Estado hace para mandarles en base a los diseños curriculares. Sí, no, es una forrada total, estamos de acuerdo. Pero salen cualquier choclo de guita. Justo una maestra que trabaja conmigo, yo venía a una escuela privada, y me decía, este libro le pidió, me dice, yo lo compré y ahora me lo consiguió una seño. Claro, si lo mandan el Estado, le digo, es exactamente el mismo, y no sé, lo había pagado como 15.000 pesos y encima son como 4 o 5 libros, es una locura. Bien, no, es absolutamente indignante. ¿Sos Romina o Marisol? No sé, ¿cómo te digo? Como quiera, Romina o Marisol Solange. Me había acostumbrado a Romina, pero te veo Marisol ahí, entonces, bueno, no sé. Bueno, Romina. No sé cómo cambiarlo. No importa, Romina. Ok. Tenemos el texto y el dibujo libre que permiten a los chicos comunicarse no solamente con sus docentes, sino también con sus compañeros, ¿no es cierto? Y lo que tiene también una forma de educar que como que empapa todas las técnicas de Freinet es la corrección colectiva. La corrección colectiva. ¿Ustedes vieron algo así en sus experiencias de primaria, secundaria y ahora terciario? Algo así como una corrección colectiva. Me refiero a esto. Las composiciones que hacían los niños, ¿no es cierto? Tanto de texto como dibujo, pero hablemos de texto que es más fácil de interpretar y de entender esto de la corrección colectiva. Los textos se escriben en una pizarra, se leen, se corrigen entre todos y después se copian una vez que está corregido colectivamente. ¿No es cierto? Y dice Freinet que ese ejercicio de corrección colectiva ejercita la capacidad de vocabulario de los educandos, la construcción de frases y el manejo de la gramática. O sea, él explica todo el tiempo cómo se obtienen los conocimientos que los educadores normalmente quieren obtener, pero a través de un camino mucho más lindo, mucho más en el que el niño es protagonista, en el que el niño, porque aparte una cosa, cuando nosotros creamos nuestros propios textos y nosotros creamos nuestros textos en base a nuestros intereses, la diferencia que hay cuando creamos textos que no son de nuestro interés y que no podemos ni siquiera plantear los temas, la diferencia está en la motivación. ¿No es cierto? Esa es la clave. Un niño que vamos a suponer que un niño, sí, le dan una consigna, escribe, lo hace, va a estar el que lo hace porque sabe que le enseñaron en la casa que tiene que atravesar las instancias de educación, tiene que hacerlo aunque no le guste, que no es ir no sé, al club a jugar, ¿no es cierto? Que es algo que tiene que hacer seriamente, con una responsabilidad, no importa si le gusta o no. Entonces el niño puede ser se considera que los errores son una parte natural del aprendizaje. Ok, muy bien, Jessica. Pero quiero decir, la diferencia radica en la motivación. En la motivación. Si el niño puede elegir de qué tratar, de qué tema expresarse, puede hacerlo libremente, puede empezar por el punto C y después por el A y después por el B y no tiene un recorrido preestablecido que seguir impuesto por un adulto, obviamente va a tener mucha motivación. La libertad trae motivación.
Profe, aparte es más nivelador, porque si viene un docente y te viene y te corrige con cierta autoridad, te expone a una situación que por ahí el niño no se ve estimulado, no se ve con ganas de seguir trabajando. Sin embargo, por ahí en forma conjunta con sus pares puede hacer un trabajo diferente, como más relajado y que se encuentra en un nivel justamente de conocimientos igualitarios. Muy bien, Norma. Y por último, o sea, esto de la corrección colectiva aplica a los textos y a los dibujos libres, ¿no? Sobre todo a los textos. Y el libro de la vida, ¿no? Fíjense qué interesante el concepto de libro de la vida como herramienta pedagógica. Los niños regresaban de los paseos, contaban en el aula a sus compañeros y a sus docentes, ¿no? Lo que habían visto, lo que habían oído, votaban, el ejercicio democrático de votar, cosa que no sucede mucho en el aula, lo de la votación, ¿eh? Yo, por lo menos, en mi experiencia no lo vi nunca, lo de la votación. Votaban lo que más les llamaba la atención de lo que experimentaron, redactaban los textos, los leían en voz alta, los corregían colectivamente y luego usaban la imprenta para hacer como fichas o fascículos o lo que fuera para conformar un libro de la vida. ¿No es cierto? Es maravilloso porque uno es partícipe de estar escribiendo una historia colectiva que se puede poner en un blog o en un folio. El texto y el dibujo libre son clave para el aprendizaje de la lectura y de la escritura y para experimentar la naturaleza social del lenguaje. Y finalmente, lo que acabo de decir sobre los libros de la vida es un primer ejercicio democrático, ¿no? Fomentan la experiencia democrática de juzgar y seleccionar textos libres. Lo que entra en el libro de la vida, tiene que primero ser sometido a votación y elegido democráticamente. Es genial, es genial. Porque aparte te queda, a través de la imprenta, te queda un registro, como si fuera un libro. Nada de esto. Profe, perdón, te hago una pregunta. Ya que siempre estamos hablando de buenos pedagogos y un montón de situaciones que fueron exitosas y convenientes para los alumnos, incluso en una época bastante lejana, ¿por qué no se implementa actualmente situaciones parecidas? No tengo la menor idea. Les pregunto a ustedes, ¿Sí? ¿por qué no? Sí. Los 4 tiempos. La comunicación 2024 del nivel primario obligatorio, basándose en los escritos de Kaufman, que ustedes la habrán escuchado, Ana María Kaufman, hoy sacó el tercer anexo, de hecho que son los 4 tiempos que hablan específicamente que en primera instancia el docente presenta el texto y lo lee en voz alta. Y después el segundo tiempo es que el chico trate de entender en una secuencia de palabras lineales si la misma cantidad de letras tiene que ver con lo que, por ejemplo, le muestra un lobo, ¿no? Y le dice, bueno, y abajo dice Caperucita Roja. Y dice, bueno, eso, ¿qué dice ahí? Lobo. Y abajo, ¿qué dice? El lobo. Bueno, entonces hay 7 momentos diferentes en la adquisición de la lectoescritura y la competencia para que vos puedas evaluar al chico a ver en qué momento está. A partir de ahí hay que generar un subgrupo aparte del grupo público en donde va a estar a cargo del equipo de orientación y va a aplicar estos 4 momentos. Bien, ahora vamos y a si ver... hace esto, la competencia se genera competitividad entre los chicos, tiene que ver más orientado, mira lo que te digo, está orientado a Vygotsky, la zona de desarrollo próximo. Ahora vamos a ver muy en breve. El papel soporta lo que le pongan realmente, pero la realidad de muchos estudiantes no es esa. No digo bueno, que pero no yo les cuento que hoy fue la presentación a nivel nacional de esta propuesta que venía con... Eso hasta ahora tenía 2 anexos y hoy es el tercer anexo. Pero ojalá eso fuera la realidad de todo y sea practicable. Sí, no estoy diciendo que sea es norma. algo espectacular y pasa, claro que sí, pero no corresponde a todos los contextos. No. Es una opinión también. Sí, yo también opino como Fabi.
Yo coincido con Gaby. Bien. Bueno, pero a partir de ahora es norma. Este año la norma 24 es que se va a empezar a enseñar así, con producciones de los chicos, a partir de producciones del docente, y que tienen que, inclusive las orientaciones son que en cartulinas negras, con lápices blancos o tizas blancas, los chicos empiezan a producir palabras ellos y tratar de, entre ellos mismos, ver qué letra le faltó a cada palabra, qué palabra faltó para armar una frase, en grupos reducidos. Se Bueno, supone que con esto quizás vamos... estemos, digamos, para dejarnos conforme a todos, quizás estemos empezando a darnos cuenta, no sé si a nivel nacional, pero por lo menos en la provincia de Buenos Aires, de que es por ahí, de que es por ahí. Capaz que nos faltan 100 años para llegar a algo parecido a lo que Freinet decía hace 100 años, pero para empezar, ahora vamos a ver cómo esta cosa de la evaluación, Freinet la discute y él propone autoevaluaciones periódicas, grupales y entre colegas, que ha alejado, fíjense, de la realidad nuestra, ¿no? O sea, en que las evaluaciones las hace un educador en base a textos que no fueron consultados, muchas veces en... El año pasado, profe, justo lo que estás diciendo vos, yo estaba en 6º año de primaria y justamente lo que llegaba a las normas y las disposiciones de lectura en prácticas del lenguaje para evaluar a los chicos era justamente 2 textos que tenían que leer durante todo el año para después ser evaluados, que nadie había visto, que nadie había consensuado ni siquiera con los maestros, no había como si fuese una lista de libros a tener en cuenta, como de acuerdo a las necesidades particulares del lugar, de la escuela, de los niños. Se tomaba en forma arbitraria y nada más, y sobre todo que no se tenía en cuenta si vos tenías algún alumno con discapacidad. Así que no eran, para ellos tampoco estaba diagramado, así que espero que también eso se tenga en cuenta en las normas actuales. Muy bien, muy bien. Bueno, pasamos vamos a hacer más rapidito porque nos estamos quedando sin tiempo. Dijimos entonces que la imprenta era la primera herramienta, texto, dibujo libre, libros de vida, la segunda, y el punto 3 es los ficheros escolares y autocorrectivos, aprendizaje cooperativo en una biblioteca de aula. Los ficheros escolares, esta es la herramienta, los ficheros escolares. ¿Qué son? ¿Alguien que le haya leído texto puede decir? Ficheros escolares cooperativos. Las hojas donde ponen los chicos todas las ideas todas las vivencias que tuvieron. Muy bien, muy bien. Y que juega un papel que antes... ¿A qué viene a reemplazar el fichero para Freinet? El manual. Muy bien, muy bien. El manual. Muy bien. ¿Y qué tiene el fichero que no tiene el manual? ¿Son guías de trabajo? Que está en un contexto específico del libro. Exacto, En autor también. Exactamente. El fichero, al estar producido por alumnos, está 100% contextualizado. ¿No es cierto? Y el fichero está creado por el alumno, y no, el manual no. Con lo cual explota el motivacionómetro, ¿no es cierto? Es hacer partícipe de su destino educativo al propio alumno. Y esta cosa de autocorrectivo, ¿qué significa que algo sea autocorrectivo? Que te permite ser introspectivo y dar un vistazo a la producción propia. Claro, pero por propia es del colectivo, ¿no es cierto? O sea, generamos cosas, nos equivocamos como colectivo, o sea, generamos cosas como colectivo, nos equivocamos como colectivo y corregimos como colectivo, ¿no es cierto? Y después todo eso se clasifica y se sitúa de forma accesible para que los niños puedan recurrir a ese material ya finalizado, por así decirlo, porque está autocorregido, ¿no? Y la realidad es que como material es maravilloso porque es conocimiento generado a través de producciones propias. Tiene mucho sentido
archivarlo, guardarlo bien, y un manual no. De hecho, bueno, no quiero ahondar porque tenemos muchos puntos, pero claramente algo que es producido por alumnos, en su contexto específico, tiene una carga de motivación que le da un valor muchísimo más alto al que puede tener un manual. Aparte, los manuales son iguales en todos los cursos. Los ficheros son específicos de ese curso en el que estamos, ¿no es cierto? O sea, es todo contexto, todo contextualizado está. Bueno, acá uno que me parece re interesante, la cuarta herramienta, la correspondencia interescolar. La correspondencia interescolar, dice Freinet, es el intercambio epistolar entre niños de diferentes escuelas. ¿Sobre qué cosas? Normalmente sobre los temas que le interesan. ¿Y cuáles son los temas que le interesan? La vida en la escuela y del entorno. A un chico, ¿qué le interesa de su vida? Lo que pasa en la escuela y en su entorno. No lo que pasa en la Franja de Gaza, ¿no? Bueno, costumbres, tradiciones, trabajos, formas de pensar. Las cartas permiten tantas cosas. Primero abren el mundo, ¿no? O sea, es como abrir la ventana y llegar a otro lado y que no sea una ficción, es verdad. O sea, la carta está llegando al otro lado, no sé, en Estados Unidos, por ejemplo, a otro estado. En Francia será de una provincia a otra. Pero también puede ser otros países. Las cartas, antes de ser enviadas, aparte de toda la emoción y la adrenalina de estar contactándote con alguien lejano a vos, tienen que ser corregidas con este modus operandi de Freinet colectivamente. La toma de decisiones es democrática sobre qué poner en la carta. Y uno así no solo aprende a trabajar en equipo, no solamente aprende a redactar, a escribir bien, a gramática, sino que aprende de las vidas y los contextos de otras personas, de otros chicos, de otros alumnos. O sea, fíjense cómo el rol acá del docente es un encauzador, orientador, no un depositario como la concepción bancaria de la educación. No es el que sabe contra el que no sabe. Acá el actor principal, el protagonista es el niño. Pero por sobre todo, profe, la situación no solamente de la escuela y su entorno, sino también costumbres que pueden como poner en común o no, y situaciones cotidianas que también les pueden interesar. Es como, más allá de un libro de ciencias sociales y naturales, sino que abarcativo también a lo que es pensamiento, filosofía, lo que sea. Claro, exactamente. Y en el caso del intercambio epistolar, ¿alguien más quería hablar? Sí, podría ser, por ejemplo, porque se mandaban cartas unos a otros y hasta otras escuelas. Sí. Puede ser también, por ejemplo, que yo trabajo en una escuela bilingüe que enseñan portugués y la otra vez vinieron los chicos de Brasil, sí, unos alumnos de Brasil. Son cuando se van también los alumnos de Argentina a otra escuela de otro país o una universidad a conocer otra cultura y así, sí, digamos, pues, podría eso ser. Sería más bien un intercambio, ¿no? Pero acá lo que estamos hablando es un intercambio epistolar, cartas, ¿no es cierto? Si estamos hablando, por ejemplo, dentro de la ciudad de Campana, pensemos, la escuela 1, un chico de la escuela 1 que le manda carta a la escuela 16. ¿Qué tiene de bueno esto? Que no es otro mundo, no es otro país, es acá nomás. Entonces, después de las 2, 3, 4 ida y vuelta de cartas, se le puede meter un plus de emoción haciendo una visita presencial, ¿no es cierto? Eso lo menciona acá perfectamente el texto. Pero a mí me parece que es mucho más emocionante cuando el intercambio epistolar es de larga distancia. Está buenísimo. Porque la vida y el contexto de un chico de la escuela 1 con el de la 16 capaz que no varía tanto. Por ahí sí varía de un chico que vive en el barrio Dignidad con el del centro, pero imagínense el de alguien que vive en Argentina con alguien que vive en Mozambique. Suiza, no, bueno, yo Suiza. O Suiza, sí, lo que fuera. Ahí está la barrera del idioma, ¿no? Pero bueno.
cuanto más distancia, por ahí hasta más rico, ¿no? Más motivado tendría el alumno. Bien, dice el texto que esta técnica es un elemento de motivación porque el alumno explora y estudia componentes de su contexto y del contexto de la persona con la que está intercambiando, de la escuela con la que está intercambiando cartas. Uno aprende no solamente a escribir, no solamente a redactar, no solamente a trabajar en grupo y en equipo, sino también que aprende de otras formas de vida, otras formas de escolarización, otras formas de otros contextos, ¿no es cierto? Es como ganar win-win por todos lados. Muy bien, el punto 5, la herramienta del plan de trabajo. El plan de trabajo es un documento que tienen los alumnos y que elaboran periódicamente, puede ser semanalmente, quincenalmente, donde se refleja, donde está plasmado el compromiso de trabajo a realizar, como un cronograma, ¿no es cierto? Con fichas, lecturas, trabajos, iniciativas personales. ¿Qué tiene de maravilloso esto? Lo mismo de siempre, que es el alumno, el alumnado, el que decide por sí mismo cómo va a trazarlo ese plan de trabajo, ¿no? ¿Qué va a hacer durante ese tiempo? Ese plan de trabajo se evalúa con el maestro, ¿no es cierto? Y se autoevalúa constantemente en grupo, en el colectivo. Es una técnica que permite al alumnado organizar sus tareas y sobre todo, esto está muy, muy bueno, permite trabajar a cada uno a su ritmo y desarrollar las tareas según el orden que más le convenga a sí mismo, al niño, ¿no es cierto? Y también, si hay alguien que tiene más talento para una cosa que para otra, esta cosa de complementarse, ¿no es cierto? En el plan de trabajo, uno planea las cosas de acuerdo a las potencialidades de cada uno. O sea, es una forma de organizar el trabajo a futuro, de una forma democrática y colectiva. La asamblea, este es el punto 6. Ah, y dato fundamental. El plan de trabajo le permitió a Freinet eliminar los exámenes. Siendo que son los alumnos los que están permanentemente valorando y evaluando este plan de trabajo, o sea, evaluándolo en el sentido de, dijimos que íbamos a hacer una actividad con los chicos de la otra escuela, de ir a recoger frutos y analizarlos en el microscopio. Bueno, llegó la fecha, lo hicimos. ¿Cómo salió? ¿Salió bien? Bueno, esa autoevaluación de los ítems del plan de trabajo permite reemplazar a la evaluación tradicional. Sí, estamos en un nivel que es tan revolucionario esto, que nos cuesta pensar que esto pueda aplicarse, ¿no? Pero sirve, son tanto Freire como Freinet abren la cabeza. Y después existe lo que es el mural del plan de trabajo, que es básicamente plasmar el plan de trabajo en una pared, básicamente, ¿no? Para que todos lo puedan ver. Y todos pueden aportar. Punto 6, ya van quedando menos. La asamblea cooperativa semanal. ¿Alguien pertenece a una sociedad de fomento, a un club o algo que tenga una comisión directiva y ha participado en una asamblea una vez? No. Bueno. ¿El centro de estudiantes cuenta? Sí, por supuesto. Sí, yo. Bueno, ¿qué es una asamblea? Y bueno, en mi caso que soy también delegada del aula, es como, por ejemplo, pregunto en mi grupo de WhatsApp si tienen alguna pregunta, alguna duda, para cuando se haga la reunión exponerlo y bueno, si hay una solución o se tiene que hablar con algún directivo o por ejemplo, cuando no teníamos la maestra porque estaba de licencia de arte y comunicación, ya iba a acabar los meses y vamos a tener alguna suplencia, entonces esas bueno, cosas. pero más Andy, más simple, ¿no? Imagínate que tenés que explicarle a un nene de 4 años lo que es una asamblea con pocas palabras y palabras fáciles. ¿Qué sería una asamblea?
Una reunión donde uno participa y da sus ideas. Perfecto. Sus ideas, sus dudas, sus preguntas. Perfecto. Clarísimo. Eso mismo. Pero semanal, dice Freinet, y cooperativa. En estas asambleas estudiantiles hay un presidente, un secretario y un tesorero que son escogidos por los chicos democráticamente. Un día a la semana se realiza esta asamblea, se repasa todo lo que está puesto en el periódico mural, que ahora lo vamos a ver, es lo que sigue, y hay un debate sobre lo que sucede en el aula y en el contexto educativo. Se analiza la vida de la escuela, los problemas que se tienen. Ustedes dirán, ¿para qué un tesorero, no es cierto? Bueno, la imprenta permitía hacer un periódico escolar. El periódico escolar, lo permite hasta el día de hoy, el periódico escolar se vendía. Y con esa plata los chicos compraban cosas. Y había un tesorero que era el que administraba eso. Bueno, ahí está la razón por la cual hay también un tesorero aparte de un presidente y un secretario. Todo está impregnado de democracia. Todo está impregnado del niño tomando decisiones. Todo está impregnado del niño siendo artífice de su propio destino educativo. Y tiende a simetrizar las posiciones de educador y educando, tal como propone la concepción liberadora de Freire. Muy bien. Las conferencias, es el punto 7, son 9. Las conferencias es parecido a las asambleas en el sentido de que es un conglomerado de gente, pero son más expositivas, ¿no? O sea, en las conferencias uno va y escucha lo que el conferencista tiene para decir. Con la diferencia de que al finalizar la conferencia, Freire propone una discusión colectiva sobre el tema. ¿Cuál tema? El tema que les interesa a los chicos. La conferencia pretende desarrollar la libre expresión del niño y animarle a hablar sobre un tema, así como hablar en público, que es muy importante. El periódico mural es el punto 8 y me parece a mí maravilloso. Yo tuve que leerlo, tuve que buscar en Google muchas otras fuentes, pero no entendía de qué se trataba. Si alguien leyó el texto y me quiere decir, profe, me parece que entendió mal, me lo dice. Pues yo la verdad no había escuchado nunca de esto. Básicamente el periódico mural se pone en una pared, ¿no es cierto?, del aula. Te pueden poner papel afiche, lo que fuera, cartulinas, lo que sea. Y aparte de poner noticias que son generadas por los chicos, inquietudes, frases, dibujos, lo que sea, el mural se divide en 3. Se divide en yo critico, yo felicito y yo propongo. Los niños van al mural, van con un fibrón y ahí pueden escribir lo que quieran y sientan siempre que lo firmen, siempre que esté identificado quién escribió tal cosa. En la asamblea que acabamos de mencionar, se repasa lo que se escribió en el periódico mural y se realiza un debate sobre lo que dice. ¿Qué cosas podría decir? Por ejemplo, yo critico al profesor Esteban Ferraris porque habla de la educación liberadora, pero nos deja hablar poco. Eso es un yo critico. Yo felicito, podría ser, yo felicito a mi compañera X porque en el examen plasmó todo lo bien que hace las cosas en la participación en clase, lo plasmó en un 10. La felicito. Y yo propongo, podría ser, estoy divagando, ¿no?, que ya que el profesor habla mucho de la educación liberadora, pero no nos deja hablar a nosotros, cronometrar el tiempo que puede hablar y cuando cumpla 30 minutos de hablar, listo, se le acabó el crédito y no puede hablar más. No sé, estoy diciendo una pavada. Pero permite al alumno expresar lo que siente desde bien adentro, ¿no es cierto? El yo critico
digamos, teniendo claro de que nadie se tiene que ofender y de que la idea es crecer y progresar, es maravilloso. Pero a la vez es más maravilloso si se lo complementa con un yo propongo. Porque vivimos en una sociedad en la que hay mucha crítica. Las redes sociales permiten mucha crítica muy destructiva que pocas veces es acompañada con propuestas. Las redes sociales justamente permiten esta cosa del anonimato, de la cosa efímera, o de que un comentario se licúe entre 1.000.000 de comentarios, entonces hay un bullying espantoso, se dicen barbaridades, no sé. Pero propuestas son muy pocas las que hay. Esto necesita que esté firmado, no permite el anonimato como las redes sociales, y aparte de la crítica tiene que haber una propuesta y una felicitación. ¿No les parece que es maravilloso? Si lo entendí mal. El ánimo de recibir la crítica, el ánimo, o sea, ante toda esa situación que se genere una crítica sobre alguien, porque no todas van a ser cosas no buenas, sino justamente para ajustar, para ver qué cosa se necesita en ese grupo de alumnos o en esa escuela, sino también que se proponga supongo que en ese momento se trabajaba eso de, mira, recibiste una crítica, pero no es en base a algo permanente, sino es algo para mejorar. Porque actualmente, si uno lo traslada en estos momentos, es muy difícil que alguien que recibe una crítica se lo tome a bien. Norma, te voy a usar de conejillo de indias, ¿te parece? Y si no queda otra, sí, dale. Bueno, hace lo siguiente. Hace un yo critico, un yo felicito y un yo propongo para esta clase. A ver, déjame pensar. Bueno, yo critico por ahí la situación de tensión que se genera al empezar una clase. Pregunto por curiosidad. En la conexión, okay. En la conexión, en esta versión de clase, okay. Yo la critico. Está bien. Después lo tomo, lo acepto, es verdad, yo lo admito que es cierto. Felicito a las chicas que tienen una paciencia bárbara a esta situación, que se la toman a bien, que se lo sobrellevan bien. Muy bien. Entre ellas, nosotras. Y después propongo, bueno, la propuesta es que se tenga más paciencia y que obviamente la tecnología a veces tiene sus bemoles y que nada, que se aprenda sobre esta problemática, se aprenda o se revea a ver qué se puede mejorar. Muy bien, muy bien. Me gustaría que tuviéramos mucho más tiempo para hacer voy a permitir que alguien más haga este ejercicio si lo quiere hacer y si no seguimos, me gustaría que lo pudieran hacer todas porque me parece que es algo muy fructífero ¿no? Este feedback. Volviendo al texto de Jacobson, ¿no es cierto? Que el que recibe un mensaje pueda después ser emisor y emitir su propio mensaje. ¿Alguien quiere hacer un yo critico, yo felicito y yo propongo y seguimos? Sin miedo. Yo. Dale. Bueno, yo critico las contestaciones que usted tiene. Ajá. Cuando le explicamos que tenemos algunos problemas con respecto a la cursada virtual que no podemos resolver. Propongo que a futuro, cuando sea así, usted pueda, bueno, ya no, pero por ahí en otras clases, usted pueda tener contacto con alguna de sus compañeras, de sus alumnas, entonces dice, che, mira, esta no puede entrar, le aparece esto en la pantalla, ¿cómo lo resuelve? Vos que la tenés clara con SPID, no sé cómo se llama. Yo propongo, yo critico. Y yo felicito. Y yo felicito la voluntad que tenés para dar clase cuando demostrás a diario que odias la tecnología. Está claro. Yo no, soy re dependiente de la tecnología, amo la tecnología. Sí, tengo que hacer por ahí el esfuerzo de entender que no todos tenemos la misma conexión,
qué sé yo. Me acuerdo de una de las clases que yo estaba muy enojado porque quise usar Google Meet y no podía entender cómo podía ser todo tan complejo. Bueno, en fin. Pero estoy empezando a darme cuenta de que mi berrinche pasó alguna frontera, por así decirlo, así que les pido disculpas. Pero bueno, yo soy prefiero toda la vida las clases presenciales, creo que funcionan mejor y creo que hasta si incluso se ve plasmado en las notas de ustedes, si el tema se tocó presencialmente o virtual, me parece que los rendimientos fueron mejores en los textos que yo puedo estar en clase presencialmente. Pero sí, no me toca agarrar con ustedes, sino con la tecnología en sí mismo, de última, o de última procesar de otra forma mi ira con respecto a los Zoom y eso. ¿Se tildó? ¿Alguien me escucha lo que estoy diciendo? No. Que me llegaron 2 mensajes de que se tildó. Sí, ahora sí, pero hace un rato se tildó todo, al menos a mí me pasó. No escuchaba a nadie, no veía a nadie y se me desconectó todo. Así que tuve que volver a entrar. O sea, me sacó directamente la aplicación. Ah, en el momento en que iba a decir en una de las clases. Bueno, no, decía esto, que en una de las clases que la hicimos por Google Meet, me falló todos los planes que tenía, no podía grabar, bueno, en fin. Yo no quizás lo que hice mal es demostrar por ahí enojo o sea, nunca quise demostrar enojo contra alumnos o alumnas, sino contra la decisión de sacar el 50% de la presencialidad por esto, ¿no? Porque para mí era lógico que esto pudiera pasar. Me da mucha curiosidad ver cómo lo manejan estos profesores, te voy a tener que preguntar. Pero yo tampoco quería hacer, perdone si alguien se siente herido, ¿no? Porque capaz que alguien ya es docente y ejerce la docencia, pero a mí reemplazar la parte virtual por un trabajo práctico, por un Google Form, por mandar un video de YouTube, me parece una forrada, me parece como no tomarse en serio la clase. Yo quiero hacer una clase y a veces a través de Zoom se complica. Pero bueno, seguimos adelante. Lo que quería mostrarles era cuán provechoso puede ser la herramienta del periódico mural, ¿no? Con esto de yo propongo, yo critico, yo felicito, se generan debates, se llama la reflexión, a mí me llama la reflexión sobre que tengo que combatir mis ataques de ira con la tecnología. Supongo que seré una mejor versión presencialmente, porque nadie se quejó de eso. Pero bueno, sirve para crecer. Y vamos a pasar al último, que son los complejos de interés. Los complejos de interés, por supuesto, tiene que ver con los intereses de los niños, ¿no? Brotan de las necesidades de los niños y se basan en la concepción que tienen los niños sobre su realidad. Dice el texto que este es el punto de partida para trabajar cualquier disciplina desde una óptica freinetiana. Y es la columna vertebral de todo el edificio freinetiano. Conocer la realidad y los deseos del alumnado de manera que estos sean los que marcan el desarrollo del proceso educativo. Esta es la forma de hacerlos tener la motivación allá arriba. Y con la motivación allá arriba se puede lograr cualquier cosa, ¿no es cierto? Esto piénsenlo en cualquier ámbito de la vida. Piensen en ustedes, queriendo lograr un mismo objetivo, pero en un caso están estando hipermotivadas y en otra con cero motivación. Algo tan sencillo como, supongo que alguna de ustedes habrá ido alguna vez o va hoy al gimnasio, ¿no es cierto? Qué distinto es ir motivado a ir no motivado, ¿no es cierto? Los resultados son distintos. Si uno encuentra una motivación para hacer las cosas, uno las hace mejor, obtiene mejores resultados. Todas las técnicas de Freire están atravesadas por la búsqueda, por la consecución de ese objetivo. No solamente la mayor expresión, la libertad, sino la motivación. ¿Qué es lo que falta? Es la falla de la educación tradicional, la motivación. Esa es la madre de la falla. Bueno, entonces acá mencionamos brevemente, no brevemente, porque son 9 menos 10, las técnicas de Freire, pero la que más ahora vamos a pasar a hablar
sobre la imprenta, que es el que nos compete a nosotros, ¿no es cierto? Esta es la segunda parte del texto. Bueno, en el transcurso de explicar estas 9 técnicas, la verdad que ya adelanté muchísimo de lo que habla esta parte del texto. Esta propuesta educativa novedosa, revolucionaria, que está adaptada a los intereses y a las capacidades de los educandos, ¿no? Esto era una novedad en aquel entonces y es una novedad hoy. Esta propuesta pedagógica se sustenta en esta serie de 9 técnicas que acabamos de explicar. Y antes de empezar a hablar de la imprenta, el texto, por primera vez, lo va a repetir varias veces, hace énfasis en esto. Cuando este texto fue escrito, yo estoy dando un texto, ustedes leyeron un texto que no lo escribió Freinet, lo escribió Esther Santaella Rodríguez de la Universidad de Granada en España, mucho tiempo después, ¿no es cierto? En el siglo XXI. En el siglo XXI ya no hay imprentas, o sea, nunca se universalizó lo de tener imprenta en la escuela, pero ahora no hay, no se podría tampoco, ¿no es cierto? No tendría sentido con la evolución de la tecnología y de las TICs. ¿Saben lo que son las TICs, por supuesto, no? Bueno, las tecnologías de la información y la comunicación. Lo que el texto va a decir muchas veces es que por más de que el texto de Freire está hablando en una época histórica muy anterior y que hable de la imprenta, el hecho de que hoy ya no haya una imprenta, que haya otras tecnologías muy superiores, no significa que la pedagogía Freire no se pueda adaptar a las realidades de la educación actual y del momento actual histórico, ¿no es cierto? O sea, el hecho de que no hayan imprentas en las escuelas hoy no significa que la pedagogía Freire no se pueda aplicar trasladando lo que él decía sobre la imprenta a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. La imprenta en la escuela, dice el apartado. Freinet ha hablado de la imprenta como un instrumento que abría la puerta a la creación de nuevos materiales. Para eso sirve la imprenta. La imprenta abre la puerta a la creación de nuevos materiales. Perdón, profe, dicen las chicas que tienen problemas con la conexión y se tilda y que incluso no te escuchan. Sí, lo vi. No sé en el caso individual, pero te comento para que sepas que están preocupadas. Hagamos lo siguiente. Yo obviamente no lo puedo solucionar el problema técnico, pero esto está siendo grabado. Si está siendo grabado, yo cuando repaso los videos nunca vi que se haya tildado. O sea que el problema de conexión no debe ser mío, debe ser ajeno. Que después lo chequen en YouTube. Yo las clases las subo inmediatamente, lo habrán notado, termina la clase y lo subo. No se me ocurre otra cosa porque no lo puedo solucionar. Y ahí les comunico, profe, más que nada para que se queden tranquilas. Sí, esto está siendo grabado, no se preocupen. La imprenta, al permitir la creación de nuevos materiales, le permite al alumno expresarse de forma libre, al mismo tiempo que puede compartir su expresión, sus experiencias e intereses con la comunidad educativa, intraescuela y con la comunidad que está por fuera de la escuela, la familia, los vecinos, el barrio, incluso la ciudad, o como habíamos hablado, la correspondencia epistolar, el intercambio epistolar. Porque uno imprime en la imprenta y distribuye. No solamente la posibilidad de expresarse, sino de compartir esa expresión. Con la incorporación de la imprenta, Freinet se proponía una nueva forma de trabajo escolar, centrado en la liberación del alumno. Fíjense el término liberación, ¿no es cierto? Estamos hablando de lo mismo que hablaba Freire, liberación. Freire hace mucho hincapié, el brasileño, mucho hincapié en cuáles son las cadenas, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las cadenas que sujetan a los niños y a los educandos? Si bien el texto que estamos viendo de Freinet es mucho más propositivo, mucho menos crítico, o sea,
La crítica está, pero la menciona menos. Hace menos referencia a esas cadenas, a esa opresión, pero está. Pero por eso habla de liberación. Si uno habla de liberación es porque ahí está siendo oprimido. No olvidemos que el texto de Freire es Pedagogía del oprimido. Con las creaciones de la imprenta se genera un material hecho colectivamente en base a las motivaciones de los alumnos, en base a su libre expresión, y eso permite reemplazar con esos contenidos la naturaleza muerta de los manuales escolares. ¿Por qué naturaleza muerta? Porque es un texto creado para muchos cursos, para muchas escuelas, de distintos ámbitos socioeconómicos, de distintas ciudades, de distintas provincias, distintas realidades, o sea, descontextualizado. La producción de la imprenta está 100% contextualizada, tan contextualizada que por ahí podría ser inaplicable para otra comunidad educativa, para otra escuela. La imprenta permitía plasmar las historias del alumnado y poder ser contadas. Esto parece simple, porque hoy no sé, hoy se me ocurre que es tan fácil para cualquiera escribir, tipear algo, poner publicar y tener una audiencia, ¿no? Y compartir lo que uno piensa. Pero pensemos en ese momento, ¿no? El tener la posibilidad de en tu propio aula contar con una máquina que te permite generar un material para ser compartido. Un material que es tuyo aparte, no es que estás imprimiendo un PDF que bajaste de Rincón del Vago, ¿no? Esto, obviamente, lo mismo que hablábamos recién, dispara para el techo la motivación, fomenta la creatividad y trae a discusión, a la mesa de discusión y de debate y de charla, la vida de los niños. Porque si uno le pregunta a un niño de qué querés hablar y le da la posibilidad, che, hablemos de lo que vos querés, va a hablar de su vida. Y su vida va a ser la escuela, el entorno, sus preocupaciones, sus intereses, sus juegos, sus relaciones. Este proceso natural, dice Freinet, a través de él se componían textos perfectos para trabajar en clase, adaptados a la realidad del aula. El texto que aparece en un manual, a la que Freinet llama naturaleza muerta, no está adaptado a la realidad del aula. Y algo no menor, que no lo mencioné hasta ahora, Freinet le daba mucha importancia al trabajo manual en el aula. El trabajo artesanal. El trabajo que es único producto de ser hecho con las manos. El trabajo manual tiene esa cosa de ser único, ¿no? Eso es lo artesanal. La manipulación de la imprenta. Sí, hablaba de los talleres y los huertos que hacían en la escuela. Muy bien, muy bien. Muy bien. Entonces, la introducción de la imprenta en la escuela generó una revolución pedagógica. Y esto no nos puede sorprender porque la generaría hoy mismo, en el año 2024. Y esto fue en 1934, casi 90 años. Atrás era revolucionario, lo sigue siendo hoy. Con respecto al trabajo manual, ¿cuál es el producto insignia de Freinet que se produce en la imprenta? Andy, vos que leíste el texto tenés todos los números para responder esta pregunta. ¿Cuál es el producto insignia que sale de la imprenta de Freinet? Material didáctico. No se habla de, igual que Freire, de la educación popular, la educación de que uno tiene la parte de la vida relacionada con la escuela, como para que lo tome interés. El elemento fundamental con el que
hacen funcionar la imprenta es el periódico escolar. El periódico escolar se elabora de un modo artesanal, gracias a la utilización de diversas herramientas, pero fundamentalmente de la imprenta. Esto fomenta el trabajo manual. La incorporación de trabajo manual en la escuela favorece el desarrollo de habilidades motrices, como la coordinación, la lateralidad. ¿Alguien sabe lo que es la lateralidad? Bueno, seguimos. La incorporación del trabajo manual, por la que luchaba Freinet, favorece el desarrollo de habilidades motrices como la coordinación, la lateralidad y la organización espacio-temporal. Algo que siempre criticó Freinet es esta limitación a la perspectiva cognitivista de la educación. ¿Qué significa esto? Que siempre criticó a esa escuela que solamente hace foco en el aprendizaje cerebral, ¿no es cierto? En las ideas que se emiten de un cerebro, se vehiculizan el mensaje y entran en el cerebro, o sea, somos como macetas apoyadas en una silla y el trabajo es todo cognitivo, ¿no? Las técnicas de Freinet incorporan el trabajo manual. Es un salto de calidad en el que uno gana coordinación, gana lateralidad, organización espacio-temporal y sobre todo trabajo en equipo. La forma de concebir y la forma de entender cómo es una clase para Freinet, él la concibe como un taller. Ahora hablemos del periódico escolar como el producto insignia que sale de la técnica insignia de Freinet, que es el periódico escolar. El periódico escolar es el producto de la imprenta en la escuela. El periódico escolar, punto número 1, favorece la libre expresión. Punto número 2, como es un trabajo grupal, fomenta la cooperación. Y tiene la maravillosa posibilidad de abrir una vía de comunicación dentro de la comunidad educativa, pero cuando decimos dentro de la comunidad educativa, lo que hago énfasis en el exceder al aula. Es una herramienta que permite salir del aula, traspasar la frontera de la escuela. El periódico escolar no tiene que ajustarse a las reglas de los adultos, ni tampoco tiene que ajustarse a las reglas de los periódicos profesionales. En los periódicos profesionales, el 11 de septiembre del 2001, si yo tenía ganas de utilizar la tapa del diario Clarín y yo fuera periodista de Clarín y la quisiera utilizar en cómo floreció el Club del Trueque en el barrio de Flores de Buenos Aires, no podía elegir eso, porque cayeron las Torres Gemelas. La noticia, a elegir, tenía que ser esa necesariamente. Eso es un criterio periodístico profesional. Lo más importante es lo que va. No hay mucho margen al debate. En el periódico escolar no rigen esas reglas. Las noticias y lo que se escribe deben nacer de los intereses de los niños. Esto va a favorecer a la motivación del alumnado. Siempre, en toda iniciativa de Freinet, el punto de partida en cualquier proceso de aprendizaje son los propios intereses de los niños. Profe, cuando habla de la lateralidad en la producción y la creación de este periódico, ¿tiene que ver con
el tema de que antes no se permitía que los chicos tengan un lugar propio dentro del aula, tienen que estar todos sentados uno detrás del otro, que era constructivismo prácticamente dicho, ¿no? Y a partir de acá los chicos pueden empezar a utilizar tanto su cuerpo para producir, como los objetos que quieran, si quieren producir a través de lapiceras, de lápices, mismo de los mismos lados, ¿no? Si quieren escribir con la izquierda o la derecha, que antes estaba prohibido escribir con la izquierda. No, me parece que está muy bueno lo que estás diciendo, puede ser tranquilamente. Yo les recuerdo una vez más que las que saben de educación mucho más que yo son ustedes, así que todos estos aportes son muy bienvenidos y yo aprendo con ellos, o los debatimos, ¿no es cierto? Acá por la lateralidad se refiere a los movimientos hacia los costados, que es una cosa que uno, si se la pone a pensar, no parece compleja, pero es complejo. Por ejemplo, cuando a mí me gusta salir a correr, por ejemplo, ¿no? Y hace un tiempo, para empezar, cuando ya me había estancado más o menos en las distancias y en los tiempos, consulté con un preparador físico qué podía hacer para mejorar y qué sé yo, y uno de los ejercicios que me dijo que haga en la entrada en calor era correr lateralmente. Es re complicado correr lateralmente. ¿Alguno lo intentó? Hay una cuestión con la coordinación en la lateralidad, en los movimientos laterales, que no es tan sencilla, que no es tan natural como correr hacia adelante. Incluso, si bien no es lo mismo, correr hacia atrás es más fácil que correr lateralmente. Entonces, la lateralidad tiene que ver con los movimientos hacia los costados. Obviamente, como todo, lo que se aprende de niño es más fácil que aprenderlo después de grande, ¿no es cierto? Cosas que favorece la imprenta. Y acá es la primera vez, son las 21:05, pero se me ocurre que por acá podrían dar alguna potencial, porque si pensemos en el parcial, ¿no es cierto? Es muy probable que con las técnicas de Freinet, muy difícilmente yo pueda tomarle alguna de las otras 8 herramientas de las técnicas de Freinet. La más importante es la de la imprenta, ¿no es cierto? La imprenta y su producto, el periódico escolar. ¿Para qué? ¿Qué beneficios trae la imprenta y su producto, el periódico escolar? El meterlo en el aula, el meterla en el aula la imprenta. ¿Para qué? ¿Por qué es bueno? Bueno, va a decir que la herramienta imprenta es una herramienta interdisciplinar. Sirve para el desarrollo de diversas habilidades. Por ejemplo, el dominio de la gramática. Si vos vas a utilizar la imprenta solo se activa cuando ya tenemos totalmente claro que el texto está autocorregido y está bien escrito. Si no, es un desperdicio de papel, de tinta, electricidad, todo. Entonces, tiene que estar perfecto el texto. Ergo, dominio de la gramática. Mejora de la expresión oral y escrita. Ampliación del vocabulario. Si ustedes algún día le dicen, che, ¿no me escribís una notita para el diario? Y tienen que poner un título, una bajada y un cuerpo del texto, se van a dar cuenta que no pueden decir la plaza de la esquina, la plaza de la esquina, la plaza de la esquina, la plaza de la esquina. No pueden repetir el mismo concepto 1000 veces. Tienen que empezar a usar sinonimia, tienen que empezar a utilizar recursos, indicar de otra forma ese sustantivo. Esa ampliación de vocabulario también se da en el trabajo de redacción, necesario para poder hacer un diario y después imprimirlo en la imprenta. Pero además de hacerlos sentir protagonistas de su propio aprendizaje, pone a prueba su pensamiento crítico y reflexivo. Para poder formular una noticia que va a terminar en un diario, que va a terminar siendo impreso por la imprenta, hace falta pensamiento crítico y reflexivo. Todas cosas que la educación bancaria, la concepción bancaria de la educación en términos de Freire, no quería de los educandos, porque no los consideraba sujetos, los consideraba objetos a los que hay que llenar de conocimiento. No quieren reflexión, quieren memorización. No quieren
pensamiento crítico, quieren repetición, quieren archivamiento de conocimiento, no conocimiento puesto al servicio de la modificación del entorno, de la realidad, del mundo en el que viven. Y por último, pone interés por la actualidad. Vos para hacer un día... A ver, ¿a cuántos niños les interesa la actualidad? Bueno, uno podría decir mejor, ¿no? Mejor que no le interese. ¿Qué sé yo? Eso podríamos debatirlo, si es mejor mantenerlo aislado de las noticias para que sea un poco más feliz, ¿no? Pero es una forma de fomentar el interés por la prensa y por la actualidad, por lo que sucede. Pero aparte, por actualidad, no tenemos que pensar solo en la actualidad fea de la economía, la inflación. Actualidad en lo que se refiere a las cosas de su propio interés. Despertar ese interés. Y fundamentalmente el diario escolar es una herramienta clave para dinamizar no solo el aula, no solo la actividad intra-aula, sino también la relación de la escuela con el entorno. La creación de un periódico escolar no deja de ser un medio de comunicación. Bueno, este es un caso de un medio de comunicación directo y cercano de los niños con su contexto. Léase el resto de la comunidad educativa, su familia, su barrio, sus vecinos. Es un medio de comunicación. No es masivo, pero es un medio de comunicación. No es masivo en el concepto de masa de millones de receptores, pero estamos hablando de un emisor, que es el diario, y muchos receptores, y por muchos debatimos si serán 15, 20, 100, 1000, pongámosle, pero nunca es 7 millones, como puede ser una transmisión de la final de la Copa América. A eso me refiero por masivo. Alimenta la creatividad del alumnado. Bueno, esto ya lo dijimos. Las aportaciones del periódico escolar. O sea, las aportaciones del periódico escolar al proceso educativo y a la escuela es algo que se puede preguntar en el examen. ¿Qué aporta de positivo la imprenta, el combo imprenta, periódico escolar, al proceso educativo y a la escuela? Otro punto importante que lo acabamos de mencionar es esto de la comunicación más allá de las fronteras de la escuela. Ya terminamos. Incluso si hay alguien que esté muy cansada, ya sabe que puede salir de la conversación y después mirar el video o si quieren, ¿no? Pero el video va a estar disponible. Más allá de la posibilidad que le da a los alumnos de expresarse, también está la posibilidad de los receptores de conocer la escuela y conocer el ámbito educativo en el que está inmerso el niño. Pensemos en la familia que va a la feria, pensemos en la ciudad en donde daba clases Freinet, ¿no? Vence se llama la ciudad. Sus chicos pobres hacían un diario, abrían un puestito en el que vendían limonada, con los limones que encontraban ahí en la calle, y aparte vendían el diario. ¿No es cierto? ¿Quiénes compraban el diario? Los del barrio, los familiares, los amigos, básicamente. ¿Quién va a comprar si no? Los que tienen interés en conocer qué cosa. ¿Qué tienen para decir los niños? Es una forma que tienen los receptores son múltiples, de conocer las actividades del niño, el contexto en el que se está desarrollando su educación, los problemas que tiene su contexto educativo, ¿no es cierto? Las cosas que le importan, básicamente. Un receptor atento. En síntesis, las publicaciones del periódico escolar hecho con la imprenta pueden ser un camino para acercar a los chicos con sus familias. Con el entorno y con los distintos agentes de la comunidad educativa. Último tópico antes de entrar a las conclusiones.
despertar la curiosidad y el interés por la lectura y por la actualidad. Lo acabamos de mencionar. No se tildó, estoy pensando por dónde seguir. A ver si no les quiero quemar la cabeza con demasiado más. Algo que dice el texto como una capacidad que fíjense cuánto la necesitaríamos nosotros mismos hoy día, ¿no? Hoy, nosotros adultos, hoy en 2024. Debido a la sobreexposición, ¿no se sintieron alguna vez ustedes sobreexpuestas, sobreinformadas, abrumadas, digamos, cagada a palo por la información? ¿No les pasa? Yo el otro día les conté, yo caí en la fake news de la muerte de Chomsky. Y cuando fui a querer chequearlo, me encontraba con 10.000 fuentes que decían que había muerto. Entonces, dice el texto, debido a la sobreexposición, así como a las innumerables fuentes de información a las que niños y jóvenes tienen acceso hoy, especialmente a través de Internet, es importante que desde la escuela se trabajen competencias vinculadas con la capacidad crítica y de análisis. De manera que se prepare al alumnado para un uso adecuado de la información y se eviten los posibles efectos nocivos de la sobreinformación. Y pasamos a las conclusiones y terminamos. Las conclusiones es que, lo venimos diciendo, la influencia de Freinet fue amplia y fue mundial, pero creo que todos estaremos de acuerdo que no fue lo suficientemente aplicada o que no fue lo suficientemente enseñada, difundida, porque si no habría más rastros de su pedagogía, ¿no? en la actual forma de dar clases y de educar. Profe, leí que lo adaptaron España y Finlandia y dice que Finlandia es uno de los países que tienen mejor educación. Muy bien, bueno saberlo eso, bueno saberlo. Por eso me gustaría tanto que esta materia fuera anual, porque la verdad es que estamos dando la cara de Marisol, porque digo, estamos dando temas de comunicación, temas de cultura y temas de educación así sueltos y a veces muy desconectados. Y bueno, a mí me gustaría, por ejemplo, decirles para la próxima clase, de acuerdo a lo que dijo Andy, quiero que busquen en internet notas periodísticas o investigación, lo que fuera, de cómo funcionó la aplicación de las técnicas Freinet en Suecia, ¿dijiste? España y Finlandia. España y Finlandia, ¿no es cierto? Bueno, no lo vamos a poder hacer porque ya la próxima del parcial. También tienen otro horario en Finlandia, que es el número 1 en educación. Tienen otros horarios, tienen otras convivencias, los chicos todos van y comen todos juntos en la escuela, no tienen uniformes y aprenden por las necesidades. Tiene un poco que ver con la pedagogía Waldorf de acá, pero como que esa pedagogía está fuera de los límites acá. No sé si alguien pudo haber hecho el profesorado de esa pedagogía o sabe sobre el tema. Es como que está muy fuera de los límites. Está esa técnica de estudio, me parece a mí. Pero sí, se basa en los conocimientos de los chicos y la aplicación de ellos a la autoevaluación. De hecho, no se evalúan. Mira qué interesante. No hay evaluación. Eso me genera mucha curiosidad, hasta cierto morbo saber cómo hacen eso. Pero bueno, principios, en las conclusiones estamos, principios sobre los cuales sustentó su propuesta pedagógica este gran maestro francés, este gran maestro galo. La cooperación, la pedagogía popular, la libre expresión, el trabajo en equipo, la democracia, la toma de decisiones soberana, ¿no? En grupo.
Y siempre, siempre, siempre el interés del niño delante de todo. Todo esto en búsqueda de un gran objetivo, la motivación. ¿Por qué? Porque la motivación es el combustible necesario para que la educación prospere y dé frutos. ¿Y por qué necesitamos que la educación... ¿Qué sería que la educación prospere y que dé frutos? Que podamos ser transformadores de nuestro entorno, transformadores de nuestra realidad. Me estoy permitiendo interpretarlo a Freinet al decir que por transformar el contexto y transformar la realidad es sacarse los grilletes, romper las cadenas de las que también habló Freire. La pedagogía de Freinet es activa y participativa. Pretende que el alumnado sea el principal protagonista de su propio aprendizaje. Repito, pretende que el alumno sea el principal protagonista de su proceso de aprendizaje. El niño es el elemento central. El niño es el elemento central del proceso de enseñanza. Del proceso de enseñanza y de aprendizaje. Es él quien construye su propio conocimiento a partir del descubrimiento. A mí me parece un textazo, sinceramente. Me parece que el combo Freire y Freinet van como piña. El desafío es cómo pasar de lo hermosa que suenan estas palabras a una aplicación concreta, ¿no es cierto? Supongo que es un desafío que van a tener más ustedes que yo, pero que lo van a tener, y espero que estos dos textos, yo sé que Freire lo ven mucho, y a Freinet no creo que lo hayan visto mucho, ni que lo vuelvan a ver mucho, pero me parece que van de la mano, y que puede ser una referencia importante para sus trayectorias como futuras docentes o para las que ya son docentes. Y para mí es un descubrimiento todo esto. Les agradezco la paciencia y el mucho ida y vuelta que tuvimos en la clase de hoy. Para mí, pese a que hoy me dijeron las críticas con respecto a mi performance en las clases virtuales, creo que fue de las más redondas, por lo menos yo la que siento más como fructífera, en la que pudimos más intercambiar experiencias y demás. Nos vamos a ver el próximo miércoles para el parcial. El parcial, ya saben, básicamente son 4 textos. Los 4 textos van a valer 2,50. A diferencia del primer parcial, que había 2,50 gratis, que eran los de Jacobson, que lo supieron aprovechar bastante bien la mayoría. Acá los textos son todos más parejos. O sea, no hay ningún texto tan difícil como el de Saussure o el de Adorno y Horkheimer en este segundo parcial, pero tampoco hay un texto tan fácil como el de Jacobson. Es más parejito, más anclado en la realidad, más fácil, me parece que es más fácil de estudiar. No tiene un significado, un significante, no sé. Es más tangible todo. Las preguntas que tengan que ver con Freinet, básicamente van a estar dando vueltas alrededor de estas conclusiones, ¿no? De que ustedes pueden decir qué es lo más... tanto que esto aplica para lo de Freire también. ¿Qué es lo más importante del texto, no? Si ustedes lo pudieran resumir en 4 o 5 líneas para contarle a alguien que no sabe nada del tema, ¿qué propone Freire? ¿Qué propone Freinet? Y en el caso de Freinet, aparte de eso, tener un vistazo general de cuáles son sus técnicas, pero sobre todo el de la imprenta. El de la imprenta va en combo con el periódico escolar, ¿no es cierto? Aunque la imprenta se usaba también para las fichas y demás. Pero el combo es imprenta más periódico escolar. Y por último, me parece que la otra herramienta muy importante o muy interesante de las técnicas Freinet es la del periódico mural. Porque la del periódico mural, que es el punto 8, es la que ejercitamos acá en clase con lo de yo felicito, yo propongo, yo critico, ¿no? Me parece que también es lo más fuerte, más revolucionario de esta cosa tan participativa. Así que, bueno, nos vemos el miércoles que viene. Este examen puede tener, si bien no creo que sea más difícil que el primero, puede tener más para desarrollar. Así que vengan predispuestas a pasar 1 hora y media de examen. Y
No creo que pueda corregir nada en clase porque calculo que van a terminar más tarde que en el primer examen, pero sigue vigente mi actitud de llego a mi casa y antes de irme a dormir corrijo todos los exámenes. Así que la nota la van a tener rápidamente para prepararse para un eventual recuperatorio, que yo creo que no va a ser necesario. Sí. ¿No le avisaron todavía si se puede promocionar? No estaba pensando en eso, es una cosa increíble, que estamos a una semana del segundo parcial y no lo sé. Me parece hasta una falta de respeto, pero bueno, no sé qué más hacer. Todavía no nos dieron las equivalencias, te dicen, tenés que cursar hasta que tenemos las equivalencias, o sea que ya terminó la cursada. O sea, vos Romina, podrías haber evitado cursar esta por una equivalencia. Y sí, unas cuantas pedí por equivalencia. Bueno, eso está muy mal. A usted no le llegó todavía, porque yo tampoco puedo pasar por arriba del sistema, no puedo presentarle a usted los papeles. No me llegó nada. De hecho, a mí, en años anteriores, me han consultado por las equivalencias. Me pasan los programas de las alumnas que tienen alguna materia aprobada en otra institución y me dicen, che, mirá este programa, ¿qué porcentaje de equivalencia le das si aprobó la materia con este programa? Y yo saco una conclusión tratando de ayudar siempre al alumno, ¿no es cierto? Pero no me dieron nada para evaluar. 26 de junio no me dieron nada para evaluar. Bueno, entonces nos vemos en el final también, que es el 5-6, ¿no? ¿Cuándo es la fecha de finales? Rindan rápido, esa es mi recomendación. Vengan a rendir rápido. Tienen todo más fresco y el docente está mejor predispuesto también. Así que vengan rápido. Su fecha sería, profe, miércoles 31 de julio. Anótelo. Ah, gracias. No tenía ni idea. ¿A qué hora? Y a la hora que usted toma. Salvo que usted diga, no las voy a hacer quedarse las chicas hasta las 10 de la noche. Porque me ha pasado de tener que ser el profesor que está con Ligia a las 16:30 y después yo tener a las 18 finales. No a las 19:30, por eso pregunto. Sabemos que es el 31 de julio. Ok. Bueno, nos vemos el Profe, ¿puede confirmar mi asistencia por conectividad? Yo creo que muchas chicas no se las pude escuchar. Ovejero. Sí, te tengo presente. Paz, creo que también. Digo, voy a decir. Contreras Jessica Romina. Escúchenme, antes que se corte esto. Voy a decir las que anoté como ausentes. ¿Ok? Blangiardi. Paz Ana Paula. Presente. Ok. Salomón y Romina. Y Zacarías Brisa. Nadie más. ¿Ok? Bueno, nos vemos el miércoles que viene. Y fue una re linda cursada para mí. Espero que no haya sido tan traumática para ustedes, pero para mí fue muy, muy lindo haber compartido esta materia con ustedes. Esperemos que el miércoles les vaya bien a todas y que aprueben la mayor cantidad. Nos vemos. Gracias. Buenas noches. Gracias, nos vemos.